Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema que es que Dios no ha cancelado sus promesas, las promesas que ha hecho el pueblo de Israel. Y estamos viendo Romanos 11, del versículo, perdón, 1 al 10. Y en esta tarde vamos a ver que el segundo motivo, la segunda razón o la segunda prueba, que podríamos llamar de esta manera, de que realmente Dios no ha dejado a Israel a un lado de modo permanente, sino que es de modo parcial. Y esa verdad es que, esa prueba o esa razón es que hay remanente. Y vemos de los versículos 2 al 7, la primera parte del 7. Dice desde el versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis qué dice, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, la segunda prueba, amados, de que Dios ha dejado a Israel a un lado, pero solo de manera parcial, es que Dios siempre ha tenido un remanente para él. Y él es el que lo ha preservado. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener judíos creyentes. Siempre han existido y han estado eh, presentes dentro de la iglesia de Cristo. Y aquí el versículo 2 es una respuesta directa, es una respuesta enfática a la pregunta retórica con que empieza el capítulo en el versículo número 1. Y no sé si se recuerda, si no se recuerda, lo volvemos a recordar. Dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta con la que empieza en el capítulo número 11, en el versículo 1. Y esa es la respuesta. Es una respuesta enfática y es: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Mencionamos antes, con relación al versículo 1, que el término desechado no se refiere a no recibir, como cuando se desecha una solicitud o cuando... No se refiere a que te rechazo en el aspecto de no te recibo, sino que se refiere a no apartar de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se aceptó y que se desecha. ¿Sí? Entonces, no es que Dios no haya recibido nunca a su pueblo, al pueblo de Israel, sino que Él nunca va a rechazar de forma completa, de forma permanente a quienes desde antes conoció en la eternidad y a quienes recibió mucho tiempo atrás para que fuesen suyos a través de su pacto con su siervo Abraham. Entonces, aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a judíos como individuos o gentiles regenerados, aunque la promesa bíblica se aplica tanto a judíos individualmente como a gentiles regenerados, sino a Israel. Se está refiriendo a Israel como una nación, a la agrupación corporativa del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, en quienes se enfocan en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. El pueblo aquí mencionado en el versículo 2 es la nación de Israel. Esa nación que en el 10:21 se le llama una nación rebelde y contradictoria, es esa nación del pueblo de Israel. En este contexto encontramos la expresión desde antes conoció. Esta expresión en griego es una sola palabra. No significa, significa esta palabra ser consciente de algo antes que ocurra, pero también tiene un significado más profundo que es ¿cómo lo podemos explicar? Que se determina que así va a ser. No nada más que se sabe que va a ser, sino que se determina que va a ser de esa manera. En las escrituras encontramos que la palabra conocer alude con frecuencia a la idea de intimidad sexual.
de las relaciones sexuales entre esposos, una intimidad que se caracteriza por devoción, por amor mutuo. Y cuando habla del conocimiento anticipado de Dios, es un concepto que aplica muchas veces a la relación íntima y amorosa de Dios con todos aquellos a quienes llamó a sí mismo antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, referente a nosotros como creyentes. Cuando se habla de Jesucristo, fíjese lo que Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, está hablando, les está testificando, les está predicando a un grupo grande del pueblo de Israel, de los judíos, y fíjese lo que dice, acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículo 23. Estamos ahí, Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, que Dios ya lo sabía que iba a suceder, no nada más lo sabía, sino que así había determinado que debiese ser, dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Entonces, cuando hablamos del plan determinado de Dios, y cuando hablamos del conocimiento anticipado de Dios, son sinónimos. Él ya sabe que va a pasar porque Él ha determinado que así va a pasar. Para Dios, amados, conocer de antemano equivale a preordenar, a determinar desde antes que así tiene que ser, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando habla que desde antes conoció. Pedro habla acerca de nosotros los creyentes de la misma manera. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y esto es referencia o haciendo referencia al conocimiento anticipado de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, es decir, un conocimiento previo de, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, les dice gracia y paz os sean multiplicados. El hecho de que Dios conozca por anticipado a quienes son salvos se le equivale o se le llama predestinación. Y lo hablo un poquito en el capítulo 8 del libro de los Romanos, ya lo habíamos visto, 8, 29 y 30 dice, porque porque a los que Dios antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice en el 29 del Romanos 8. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del conocimiento anticipado de Dios. Ahora, Israel es la única nación a la cual Dios ha conocido por anticipado y ha predeterminado para ser su pueblo y los recipientes de su amor, de su gracia, de su palabra, del pacto, de las promesas de Jesucristo mismo, del Mesías, que es el Salvador del mundo. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Acompáñeme, por favor.
Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, como Dios conoció de antemano y predeterminó antes de fundar el mundo que pondría ese amor especial sobre la nación de Israel para siempre, Él nunca jamás va a poder rechazarlo del todo, porque Él no puede contradecir su propia palabra y sus propias promesas. Si Él lo hiciera, estaría invalidando su palabra, estaría invalidando sus promesas, y por ende se anularía su fidelidad divina. ¿Y qué consecuencias traería esto? Bueno, la consecuencia es que se desacreditaría su integridad como Dios y pondría en duda y se pondría en duda todas sus promesas, toda su palabra, todo su amor, que ha sido congruente a través de los siglos y sigue siendo congruente. Es una prueba más de congruencia cuando cumple sus promesas y sigue cumpliendo con eh, el guardar el remanente del pueblo de Israel, el guardar el remanente del pueblo de Israel. Entonces, una de las evidencias más grandes de que Dios no ha rechazado a Israel es que siempre ha habido un remanente de personas a quienes Dios ha preservado para sí, fieles, 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 fieles a Él, en su gracia y en su misericordia. Desde el día en que Dios llamó a Abraham hasta el día que Cristo regrese en gloria, en juicio, no ha habido y nunca habrá un tiempo cuando la tierra haya estado o vaya a estar sin judíos creyentes. Siempre van a estar presentes los judíos creyentes. Es una promesa que Dios ha hecho y es una promesa inquebrantable. Es una promesa inquebrantable. Y así pasamos al versículo número 3 de Romanos 11. Que, bueno, al versículo 2, la segunda parte, y al versículo 3. Pablo pone un ejemplo, que es el ejemplo de Elías. Cuando habla acerca de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, pone el ejemplo de Elías. Y dice, ¿qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y lo hace citando primero de Reyes capítulo 9, capítulo 19, perdón, versículo 10. Cuando su vida fue amenazada por Jezabel, no sé si se recuerde, Elías, quien normalmente era una persona bastante valiente y que no se dejaba atemorizar, sintió temor, sintió lástima de sí mismo porque creyó que era el único que quedaba sobre la tierra, pero hubo una respuesta divina que podemos encontrar en Primero de Reyes 19, 18, y que menciona el apóstol Pablo. Dice, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice en Romanos capítulo 11, versículo número 4. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta palabra es bien interesante, la palabra divina respuesta es bien, bien interesante porque alude a la idea de un oráculo o de una revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la palabra directa del Señor, el Señor le reafirmó a Elías de que había 7,000 hombres que eran fieles a él y que no habían doblado la rodilla delante del dios pagano que estaba de moda, por así decirlo, Baal, a quien la perversa de Jezabel y sus sacerdotes habían llevado a la mayoría de Israel, porque nada más 7,000 no lo habían hecho, a la vasta mayoría, todos los demás habían rendido culto a ese dios. Entonces, es un ejemplo que el apóstol Pablo utiliza para decir: siempre ha habido un remanente. Y por ende, esto quiere decir que Dios no ha rechazado para siempre y del todo al pueblo de Israel. Cuando el Señor llama a Isaías a predicar, le advirtió al profeta
que la mayoría de sus oyentes no lo iban a escuchar, no se iban a arrepentir y que solamente un pequeño remanente iba a permanecer fiel hasta el final. Y lo vemos en Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 13, si me acompaña por favor. Isaías 6 del 9 al 13. Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 13 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Este pasaje de Isaías que acabamos de leer es el texto del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en los 4 evangelios, y lo encontramos en Hechos. Y se emplea esta cita en repetidas ocasiones para hacer énfasis en esta verdad, en la verdad en que Dios ha cegado por dictamen judicial a su pueblo escogido, y que por voluntad propia el pueblo escogido ha endurecido su corazón para no obedecerle y se ha cegado a sí mismo para no verle. Entonces, podemos ver que aún en medio de ese juicio dictado por Dios hacia su pueblo Israel, hacia el remanente, está ese remanente santo que va a permanecer hasta el final. Y mientras el pueblo de Dios, podemos ver, estuvo cautivo en Babilonia, la mayoría de ellos no se volvió a Dios, pero hubo unos cuantos, como siempre, el remanente, que incluyó personajes como Daniel, Ezequiel, Sadrach, Mesac, Abednego, Mardoqueo, Esther, que permanecieron fieles al Señor. Y Malaquías aseguró a esos creyentes que su nombre estaban escritos en un libro de memoria del Señor. Lo puede leer usted en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces siempre ha habido y siempre va a haber y hay y va a haber remanente del pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de que sigue siendo el pueblo de Dios y que, como dice más adelante en Romanos, va a ser salvo en cierto punto de la historia toda esa nación. Cuando el Mesías de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra, la nación apóstata de Israel le rechazó. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, ¿se acuerdan? Y lo crucificó. Pero también hubo un remanente antes de que Jesús naciera, en el cual estaban incluidos ciertas personas como Zacarías y Elizabeth, como María, como José. Siempre hubo un remanente piadoso que incluyó a Simeón, a Ana, los pastores que estaban cerca de Belén, quienes recibieron y adoraron a Jesús cuando apenas nació. Y durante su ministerio un número creciente de judíos se volvieron a él como Señor y como Salvador. Cuando inicia la iglesia, 3,000 creyentes, la mayoría judíos, y fueron añadidos en esta predicación en Hechos 2 y otros 5,000 después en Hechos 4.
Y para el tiempo en que termina Hechos capítulo 4, es probable que calculan los historiadores que hubiese al menos 20,000 cristianos judíos en Jerusalén, solamente en Jerusalén. Entonces, siempre ha habido un remanente de Dios aquí en la tierra. Siempre ha habido un remanente de Jesucristo aquí en la tierra. Y podemos ver, porque sigue diciendo Pablo en el versículo número 5 de Romanos capítulo 11, ¿sí? Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando el apóstol escribió estas palabras, había cientos de miles de cristianos judíos a lo largo y ancho del Imperio Romano, y es probable que también los hubiera más allá del Imperio Romano. Y utiliza estas palabras Pablo en el versículo número 5, que son bien especiales porque utiliza una expresión que es escogido por gracia. Esta expresión son dos palabras en griego que se pudieran transcribir como elección por gracia. Todos los creyentes en todas las épocas han sido escogidos por gracia. El remanente de judíos creyentes durante el tiempo de Pablo no es la excepción. Ellos no fueron escogidos en virtud de su dignidad espiritual o de sus buenas obras morales o en su origen racial o en su circuncisión o en sus rituales que ellos guardaban, no, sino siempre ha sido en la soberanía de Dios escogido por gracia. Antes de la fundación del mundo, en la gracia del Señor, Dios determinó que habían de ser escogidos esos descendientes físicos de Abraham que también habrían de convertirse en descendientes espirituales de Jesucristo. Entonces, es por medio de la gracia. Es por medio de la gracia, siempre ha sido por medio de la gracia y siempre lo va a ser. Escogidos siempre, amados, escogidos por gracia. Siempre ha sido de esta manera y repito, siempre lo va a ser. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Pablo explicando, dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo o en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pablo en el versículo 6, que es el versículo que sigue para analizar de Romanos 11, el apóstol Pablo, pues ya lo hemos visto en Romanos, a lo largo de Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 9, dice que la salvación es por gracia. Y hace como un resumen aquí en el versículo 6, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y termina diciendo en el versículo 6, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esta última frase es una frase adicional en nuestra versión Reina Valera. Que pudo haber sido una nota de un copista que de alguna manera se terminó incorporando al texto, pero no cambia el significado y no hace ninguna diferencia, sino simplemente es una explicación un poco más
detallada. Y para resumir esto, utiliza el apóstol Pablo, el versículo número 7. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y los demás fueron endurecidos. Esta respuesta o esta explicación la podemos dividir en varias partes. Es un resumen, repito, y la podemos dividir en varias partes para entenderlo de manera más clara. Número 1, utiliza la parte lo que buscaba. Esta frase es una sola palabra en griego e indica una búsqueda intensa, una búsqueda diligente. ¿Qué quiere decir? Los judíos del tiempo de Pablo eran fanáticos religiosos, una condición que el mismo Pablo en la que el mismo Pablo estuvo por mucho tiempo. En el capítulo 10, versículo 2 de Romanos lo vimos. Dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque él sabía lo que era, él había salido de ahí. Ese celo siempre se había enfocado en una justicia falsa, en una justicia propia, antes de la verdadera justicia que es a través de la fe en Cristo Jesús. Y en el versículo 3 de Romanos 10 dice que esa justicia no es verdadera y que a la justicia verdadera nunca se han sujetado, que es la justicia de Dios. Y en consecuencia de eso, pues no reconocieron ni recibieron a Jesucristo como Señor y como Salvador, sabiendo que Jesucristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, aquellos a quienes Dios había escogido para sí, buscaron la justicia. Y no nada más la buscaron, sino que la alcanzaron por la gracia de Dios. Es la justicia que Cristo ofrece cuando se cree. Y lo podemos ver al final de la historia de la humanidad con los 144,000 sellados. Este remanente especial son todos y cada uno de ellos judíos. Serán protegidos del anticristo, serán testigos de Dios aquí en la tierra durante esos días de generación y de depravación. Usted lo puede leer en Apocalipsis 7 del 1 al 8 y 14 del 1 al 5. Y al final, como Pablo lo dice, todo Israel será salvo en Romanos 11, 26. Entonces, el pueblo de Israel tiene lugar dentro de las promesas que Dios ha hecho para ellos. Dios no los ha rechazado, Dios no ha cancelado esas promesas. Hubo un erudito cristiano, un creyente judío como Pablo, y cuenta una historia que ofrece una evidencia más de que Dios nunca va a dejar de tener un remanente de creyentes dentro del pueblo de Israel. Escucha la historia y con esto terminamos. Dice, hace más de un cuarto de siglo atrás, cierto judío ruso con una gran formación llamado José Rabinovich fue enviado a Palestina por los judíos para que les comprase terrenos. Un día subió al monte de los Olivos a descansar. Alguien le había dicho que llevara un Nuevo Testamento porque era el mejor libro guía acerca de la ciudad de Jerusalén. El Cristo a quien él había conocido era el Cristo de las iglesias griegas y romanas que le habían perseguido a él y a su pueblo. No obstante, a medida que iba leyendo el Nuevo Testamento, llegó a conocer al Cristo real, aquel cuya venida habían predicho las escrituras del Antiguo Testamento. Su corazón empezó a sentir un calor muy especial. Miró en dirección al Calvario y pensó, ¿por qué razón mi pueblo es perseguido y expulsado en todas partes? Su nueva convicción le dio la respuesta. Debe ser porque hemos matado a nuestro Mesías. Él levantó sus ojos hacia aquel Mesías y dijo, mi Señor y mi Dios. Bajó del monte como discípulo del Señor Jesucristo, fue a su hogar en Rusia y empezó una sinagoga para que los judíos que tenía vieran el siguiente aviso en su puerta que decía de esta manera: que toda la casa de Israel sepa que Dios ha hecho a ese mismo Jesús a quien crucificasteis, Señor y Cristo.
Él fue uno de los muchos miembros del remanente de Israel que existe hasta hoy, lo cual demuestra de forma irrebatible y mejor que muchas palabras que Dios no ha rechazado del todo a su pueblo. Dios los bendiga.